Bueno, vamos a hablar de un tema que a todos nos incumbe. Es la edad del mundo. Uno de los temas de los cuales se habla muchísimo hoy en día. Y todo el mundo tiene una confianza específica en la ciencia, en la cual todos hoy en día le van a decir que la edad del mundo son 13.7 millares de años. Entonces, tenemos que ver qué dice la Torá sobre el tema. Porque obviamente está la famosa pregunta que uno puede preguntar, que es una de las primeras cosas que salen a la mente en el momento de pensar en Torah y ciencia. La edad del mundo. ¿La Torah cuántos años dice que tiene el mundo? Aparentemente todos sabemos que la Torah dice que el mundo tiene 5.770, donde estamos ahora 73 años. 5.773 años tenemos en la Torah. Ahora, una cosa antes de seguir. Si no se me escucha fuerte, por favor, avísenme. Avisame. Porque yo no me entero. Después el video se escucha muy bajo. Ok. Después de que veo que no hay ninguna respuesta, me imagino que significa que se escucha bien. Entonces, vamos a ver diferentes opiniones que hay en diferentes rabinos de muchas de diferentes rabinos, de diferentes épocas que fueron dándose en el judaísmo en relación a la edad del mundo. Y vamos a ver diferentes formas de ver el concepto, diferentes puntos de vista de cómo dar una respuesta a la pregunta. Que en general es una pregunta general, los nombres de la Torah y la ciencia, cómo reconciliarlos, diferentes puntos, y cómo entender la Torah frente a la ciencia. Hay diferentes formas de verlo también, en diferentes líneas dentro del judaísmo también, y tenemos que ver qué dice cada una. Antes de empezar, hay que aclarar algo. En general la gente cree que en el judaísmo siempre se usó la misma fecha, la misma época, los mismos años que usamos hoy en día. Que cualquier judío que le pregunte te va a decir que estamos en el año 5.773. Pregunta si siempre los judíos usaron esa edad. La respuesta es que no, exactamente, no en todas partes. O sea, hay una edad de que está traída en libros de Torah, que es la edad de los shtarot, la edad de los documentos. ¿Qué significa? En diferentes partes de comunidades judías, en la diáspora, se usaba una edad de la fecha que no era la edad del mundo, sino la edad de los documentos, que dependía del reinado bajo el cual ellos estaban. O sea, la edad que se contaba era el día tal, del mes tal, del año tal para el reino de tal rey, por ejemplo. O sea, se contaban según los años del reinado del primer rey del pueblo, o del rey presente. En otros lugares en el judaísmo, ¿no? Usaban una fecha, no es que usaban, sino que hay eruyot, hay digamos diferentes libros donde se hablan de fechas del mundo muchísimo más grandes que 6.000 años. Fechas gigantes. Son libros de Kabbalah en general. Por ejemplo, hay un libro de Kabbalah que se llama Sefer HaKaneh, de Rabbi Eliyahu Ben Akana, que él es famoso por haber escrito la Tefilá, está en el Sidur de Ana Bejoach, que son 32 letras. Las primeras forman uno de los nombres de Hashem, en 3 letras. Una tefilá cabalística, que se dice en el Sidur. Y en el Sidur de Kabbalah dice que el mundo tiene 26 millares de años, o algo así. El punto de que no es importante si millares, millones, billones, no me acuerdo, pero el punto es que él dice el número de 26 específicamente, obviamente, porque 26 es el nombre de Hashem, y un Kei suma 26, y él hace el 26 muchas veces, y él se basa también, los trae... No, perdón. Y sí. Algunos explican que eso se refiere a lo que la Gemara dice, que Hashem antes de crear el mundo creaba el mundo y se lo destruía. O sea que hubo una época en que el mundo era una destrucción total, como lleva la época ádica, la era ádica, de Hades, el dios del infierno en versión griega, si no me equivoco. La época ádica era la tierra, porque la tierra era un infierno.
podemos decir que sería que el Dios destruía el mundo, en el sentido de que el mundo era imposible de existir en él. Entonces pasaron millones de años hasta que creció. Hay que entender cómo estos aliens se pegan con lo de los 5.700 años. Entonces, está para el tema en general que hay diferentes opiniones de las fechas. El judaísmo hoy en día usa de 5.700, pero hay diferentes opiniones. Aunque la más propagada es esta. Y vamos a entender diferentes maneras de explicar cómo diferentes sabios explican la relación entre la edad del mundo, digamos 5.700 años, más o menos, 5.773, hoy, porque el video este lo van a ver entre años, así que digamos alrededor de 5.700, con lo que dice la ciencia, que son 13.7 millares. Ahora, primero que nada es interesante notar que 137, 13.7 millares, 137 es gematria de Kabbalah, de la palabra Kabbalah. La palabra Kabbalah suma 137. Pues aparentemente con los secretos de la Kabbalah podemos entender la explicación de entender la relación entre la edad del mundo según la Torah y según la ciencia. Primero que nada está la opinión del Tiferet Israel. El Tiferet Israel, como reconciliación a la edad del mundo con la Torah, la edad de la Torah, él dice que lo que acabamos de decir, digamos, la opinión de algunos libros de Kabbalah, de que el mundo tiene más de 5.700 años, tiene millones, y es así, porque hay libros de sabios cabalistas que escriben que la edad del mundo son millones de años. Él opina que, o sea, directamente como que la opinión de la Torah es 5.700, hay que ver cómo la explica, a qué se refieren esos 5.700. Porque en realidad él opina que el mundo tiene millones de años, es cierto, lo dicen los cabalistas también, y si la ciencia lo dice, los cabalistas lo dicen, debemos pensar que esa es la opinión. Ahora es interesante saber que la opinión esta del Tiferet Israel, si no se entiende, pregunten y avisen, no se entiende. Si se entendió el punto del Tiferet Israel, es que él no opina que hay millones, así opina él. Vale. El Tiferet Israel es un comentario a la Mishnah. Este comentario a la Mishnah, algunos Hasidim dicen que algunos Hasidim arrancaban esta parte de su comentario a la Mishnah, esta parte que dice que el mundo tiene millones de años. ¿Por qué? Porque los Hasidim tenían mucha conexión con la Torah de la Arizal, las enseñanzas de la Arizal, cabalísticas de la Arizal. Y la Arizal, como expliqué en el shiur anterior que di sobre todo el Tikkun, sobre Moshe, el nombre de Moshe Rabbeinu, explicamos ahí que el Arizal explica que todas estas cosas que dicen los cabalistas de que el mundo tiene millones de años no es real, sino que el mundo tiene 5.700. Y esos millones son niveles espirituales, no es que pasaron físicamente, no. Por lo tanto, como el Arizal dice que los 5.700 son los literales, y esos millones son espirituales, no pasaron en el mundo físico realmente. Entonces los Hasidim arrancaban esta parte de Tiferet Israel que discute con las enseñanzas del Arizal. No sé qué Hasidim, cuál es Hasidim, se cuenta. O sea, lo importante acá no es que los Hasidim lo hacían, sino el hecho de entender como esta opinión, según la Kabbalah del Arizal, es muy difícil de recibir. Si uno estudia el Kabbalah del Arizal es muy difícil de decidir esta opinión, porque por más que sí haya sabios que hablan de millones, según el Arizal no significa millones, significa niveles espirituales esos millones, no son realmente una existencia física de millones de años acá. Así que no es algo que podamos totalmente decidir. Hay muchos hoy en día también que usan esta idea para reconciliar la Torah de la ciencia. Aparentemente no es concretar, no es mi forma de pensar. Pues no pega con el Arizal y hay que entender los 5.700. Ok. Por ahí sí pega con el Arizal y yo no lo entiendo. Esto es lo que pensamos por ahora. Hay otra opinión. Es una opinión que tenía el profesor, por ejemplo, el profesor Leibovich, un profesor en Israel, que la opinión de él es una opinión muy extraña, obviamente no la aceptamos. Él dice que la Torah no es un libro de ciencia y no es un libro de historia, es un libro absolutamente de ética, de Musar, de ética para la persona y de decir de lo que tiene que hacer, las mitzvot incluso. Por ejemplo, o sea, no solamente que sea ético, sino que las mitzvot las cumplan. Ahora, la edad del mundo, toda esa historia, la Torah nos está contando la historia del mundo, no importa porque la Torah no está hecha para eso. No será que tiene una enseñanza específica. La edad del mundo no tiene nada que ver con la Torah, eso lo sabemos de la ciencia. La Torah no es ciencia. Sí, ya está.
La Torah significa ética, no ciencia. Así que la ciencia es la que tiene la verdad del mundo, que es la Torah, no importa, es simbólica, no es real. La verdad la tiene la ciencia. La Torah no puede decir que ningún detalle científico no te habla de la realidad, digamos, no te define la realidad, no es eso la Torah. Ok, primero que nada, hay que saber dos cosas. Obviamente no recibimos esta opinión, porque es cierto, por un lado, que no es el trabajo de la Torah enseñarnos ciencia, sino que para la ciencia se puede estudiar ciencia, en el sentido de, acá hay que hablar algo. Es cierto que la Torah no es ciencia, pero también las cosas que dice, se refieren al mundo real y aplican a lo que vemos en el mundo. En otras palabras, es cierto que la Torah no es un libro que debe enseñarnos ciencia, no es un libro que debe enseñarnos otra cosa que no sea Torah. A la gente le gusta decir que si uno estudia Torah va a poder saber todo. Y no es real, es un error. Porque yo nunca vi a nadie que estudie Torah y sepa hacer cirugía a través del estudio de Torah. Hay que estudiar cirugía, saber ser cirujano para hacer cirugía. Así como cuando alguien va a un rabino porque tiene un problema de salud. Dice, rabino, ¿qué hago? Tengo gripe. ¿El rabino qué tiene que decir? ¿Le anda el doctor? El rabino no es el doctor. El doctor es el doctor. Ahora, obviamente, que eso no significa que la Torah no te hable de cosas del mundo y de la ciencia también. Por lo tanto, si la Torah nos dice que el mundo tiene tal edad y pasó tal y tal forma, no podemos decir que es totalmente alegórico todo, sino que hay realidad también en eso. Hay que entender esa realidad. Puede que no sea totalmente literal, por ejemplo, toda la historia de Adán y Eva, Adán y Jabá, con la serpiente. Puede ser que no sea totalmente literal. Pero tampoco podemos decir que no pasó en absoluto. Que es solamente una idea ética, una forma de transmitirnos un mensaje ético, nada más. No. Es cierto, tal vez no es literal. Y necesitamos también a la ciencia para entender completamente esa historia. Pero por otro lado, no podemos decir que solo la ciencia. La Torah también tiene lo que decir sobre el mundo. Ahora, esta idea, en realidad es una idea bastante cristiana, esta idea de profesor Leibowitz. Porque es una idea que los cristianos agarraron y convirtieron a la Torah en esta idea. Los cristianos dicen, basados, o sea, los cristianos, hay que ver si saben en realidad, pero la idea del cristianismo en la Torah es que es todo solamente alegórica. Te van a decir, Jesús dijo en el Nuevo Testamento, yo vine a fortalecer la Torah y las mitzvot. Entonces, ¿por qué entonces no cumplís en el cristianismo Torah y mitzvot? Porque es alegórico. Es alegórico. El cristianismo considera la Torah alegórica. Como si fuera algo alegórico. Simbólico. Y las mitzvot no son que hay que hacerlas en serio. Cuando la Torah dice, por ejemplo, eso dice, cuando la Torah dice no comas cerdo, no se refiere a que no comas cerdo, se refiere a que no seas como el cerdo, que no te interiorices la forma de ser del cerdo, pero podés comer cerdo. Es una idea cristiana. ¿De dónde la saca el cristianismo esta idea? El cristianismo saca esta idea de alguien que se llama Filón de Alejandría. Filón de Alejandría era un judío helénico que escribió un comentario a la Torah. Y hay muchos libros de él, muchas cosas, muchos escritos que hay de él, alrededor de 50 escritos hay de él. Filón de Alejandría era un judío helénico que él escribió un comentario a la Torah que tenía dos partes. La parte literal, digamos, y la parte de explicación alegórica a la Torah. O sea, tenía razón. La Torah tiene, por un lado te cuenta cosas de este mundo que dice qué hacer, y por otro lado también es alegórica, es cierto, es simbólica. Pero el cristianismo se llevó la parte del simbolismo nada más. La parte de la práctica, de la realidad, de cómo esto es real, cómo esto representa también, ahora el mundo también, la dejaron de costado. Se quedaron con toda la idea de que la Torah es toda alegórica. Esta idea que es de Filón, de un judío, ellos agarraron esta parte y influenció, se pueden buscar en Wikipedia si quieren también, no tienen cualquier creencia.
y influenció el cristianismo. Y así el cristianismo es totalmente alegórico. Por lo tanto, esta idea de que la Torá es totalmente alegórica y no está tratando de decir nada, entonces no tenemos problema entre la Torá y la ciencia, porque la Torá ni siquiera habla de un tema que la ciencia habla, no es una cosa que podemos decidir, es una idea que es bastante cristiana. No porque sea cristiana no podemos decidir. Si es verdad, la vamos a decidir aunque venga de un musulmán, un cristiano, un Buda, un budista o lo que sea. La verdad es verdad. Pero que entienda que es una idea que no es como, obviamente, una persona que ve directamente la Torá desde los ojos del judaísmo va a entender, y es lo más lógico. Que también está diciendo cosas claramente, significa que no desapareció. Ok, tenemos la primera opinión de Israel, deja a la opinión de la Torah un poco de costado, ¿sí? Pero dice no, la Torah también opina como la ciencia. La Torah opina como la ciencia, ¿lo ves? Los sabios opinan como los ciencias. La segunda opinión es más cristiana y Leibovitz, que dice no, la Torah no te habla de la ciencia directamente. La Torah no opina como la ciencia, no te habla de la ciencia, no opina directamente, no opina nada, no que no opina que está en contra de la idea, o que está a favor de la idea, sino que no tiene nada que ver. La Torah no tiene nada que ver. Es una forma de arreglarlo. Vamos a seguir adelante. Está la opinión de el Rebbe de Lubavitch, que tiene mucho parecido a la opinión también de la Nachman de Breslev. No en todo, pero en ciertos puntos hay cosas que están parecidas. En el sentido de que el Rebbe opina de manera absoluta que la ciencia hoy en día perdió todo poder de definir cosas realmente. La ciencia no puede decir que esto es así, esto es así. En el siglo XIX, XX, cuando él está en la universidad, el mundo de la física y de la ciencia tuvo un cambio que es el indeterminismo. Y que las cosas que dice el hecho, la lógica, avanza el siglo XIX, que no había cambiado tanto el siglo XIX, y opina que eso de que el sol sale todos los días no significa que el sol tenga que salir mañana. Todo es posible. Todo es posible. La ciencia hoy en día mismo te dice que lo que ella estudia es como ella puede ver las cosas, pero no sabe cómo son las cosas. Una vez escuché a un científico que él decía algo muy interesante. Él decía, nosotros podemos entender todos los detalles del gato, desde cómo se hizo el Big Bang hasta ahora, cómo se formó el gato. Lo que no sabemos es qué es un gato, qué es. Podemos estudiar y entender todo el mundo, pero no tenemos idea qué es el mundo. Por lo tanto, la ciencia no puede definir qué es el mundo. No tiene ningún poder definir. Puede opinar, puede tratar, pero no puede definir, nunca va a poder, nunca, no tiene poder de definición. Eh, por lo tanto, de la ciencia diga una cosa, no significa nada. No significa. Está bien, es científico, y luego usamos la ciencia para donde nos sirve, pero de ahí ya no significa nada en ese punto. El Leve también trae otros puntos de pensamiento, aparte de ese, el Leve trae también una idea que es el tema de la extrapolación. La extrapolación. Él dice que el concepto de extrapolación que hacen los científicos para mirar el mundo, dice cómo es la idea. La idea es que los científicos dicen, ok, desde que nosotros conocemos más o menos el mundo hasta hoy en día funciona así. En este estado que el mundo funciona, va a seguir funcionando adelante y así funcionó siempre. Por lo tanto, para que el mundo llegue a este estado que está ahora, tiene que haber pasado 13.7 millones de años. Pero, si no usas la idea de la extrapolación y decís, no, que el mundo empezó desde acá hasta acá, funcionó de una manera, no sé si adelante va a seguir funcionando así, no significa que atrás funcionaba así. El mundo atrás podía por ahí funcionar de una manera absolutamente diferente. Totalmente diferente. Que todo pasaba en minutos. Entonces, gente dice que eso que vos ves al mundo de 137 millones de años, no es que en realidad fueron 5.770 nada más. Pero en esa época todo funcionaba súper más rápido. O las leyes de la naturaleza eran diferentes, que hacían que todo sea tan rápido, entonces solo ese tiempo se pudo empezar a formar el mundo como es ahora en 7 días. Y así el rey tiene todo tipo de opiniones así parecidas. Por ejemplo, con la ley de la relatividad explica sobre el tema del sol si gira alrededor de la luna, que ya que el nombre del tema es un interés saber también otras discusiones entre la teoría y la ciencia, es que
los científicos van a decir que la Torá dice que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y según Copérnico, la Tierra gira alrededor del Sol. Ahora, ¿de dónde sacan que en la Torá dice que el Sol gira alrededor de la Tierra? Porque, por ejemplo, cuando Josué, pues, se va a Israel, a la tierra de Israel, lucha en la guerra famosa que dice Shemesh Begibon Dom Be'alech Be'alech Hayalem. El sol que se silencia, que pare, o sea, en Gibón, que es donde estamos acá ahora mismo en Shibur, Be'alech Be'alech Hayalem, y la luna pare en el M que de Ayalón. O sea, acá vemos claramente que Joshua para al sol y a la luna, no para a la tierra. Significa que según la Torah te van a decir, según la Torah, el sol gira alrededor de la tierra. Y el Rebbe dice que sí, es así, que la ciencia hoy en día es relativa y no puede definir cuál gira alrededor de cuál. Ahora, hay otros que no opinan como el Rebbe, hay otros que opinan que lo que dice la Torah acá no es literal. Es como cuando cuando yo le digo a alguien, por ejemplo en la tefilá, este concepto de esquiar. Uno puede hacer minjá, por ejemplo, hasta la hora de esquiar. ¿Qué es esquiar? En el momento que se pone el sol. Vos podés hacer tefilá hasta la hora que se pone el sol. Eso se llama esquiar. Esquiar es la puesta del sol. Ahora, nadie se le ocurre que porque nosotros llamamos esquiar puesta del sol, realmente el sol se esté poniendo. El sol no se pone. El sol sigue de algo, lo sabemos todos, eso es algo claro. Ahora decir que no, el sol realmente baja. El sol desaparece, se hunde. Esquiar es de hundirse también. Como que el sol se hunde. Todos sabemos que no. Y sin embargo seguimos llamando la puesta del sol. Pero que literal, es la forma de hablar. Así se habla. Y cuando Yoshua dice que pare el sol, no significa que pare el sol, no significa que pare la tierra. Pero no es, ni siquiera pensando en eso Yoshua. Es un tema subjetivo, es un tema que así dijo. Ok. Son por diferentes formas de ver la idea. El Leo opinaba que la ciencia no puede determinar la cosa. Ahora también, por ejemplo, Rabbi Nachman tiene opiniones interesantes parecidas. Rabbi Nachman, obviamente no es lo mismo, Rabbi Nachman dice, por ejemplo, la importancia de no estudiar ninguno de esos libros de filosofía, ninguna cosa, que dice que tiene que conectarse con la emuná, con la fe. Y, por ejemplo, él dice que aquel que lee el libro Memnun es el acrónimo de Monene Bujim, el libro del Rambam, de Maimónides, la guía de los perplejos, es un libro que está lleno de filosofía aristotélica, física aristotélica. El Rambam, porque Maimónides habla mucho de Aristóteles. También tiene a Platón, o sea, Maimónides era filósofo. Por lo tanto, el que lee los libros esos, dice Rabbi Nachman, se le ve en la frente un signo de apicorós, de hereje. Él opina que no hay que leer esos libros. En Jabal también esos libros se hablaba de estudiarlos realmente con gente especial, para gente especial. Tampoco hizo que tienen que investigarlos todos. Y explica cómo lo que dice la Blaja no es una contradicción hoy en día. La cultura de explicación no hay ninguna. No vamos a entrar en el tema. El punto es que la Blaja opina también esas cosas no estudiarlas no importan. No todos saben que la persona así, muchos saben que la estudiaban todo tipo de ciencia. Nos hablábamos antes de que natural solo lo puedes saber. Ahora tenemos una opinión más, que es la opinión que estudié la Oseki, que seguramente se conecta con la opinión de la Ukuk, que explica que, por ejemplo, que la edad del mundo es posible que sea cierta. Y los 7 días son 7 etapas. Y tiene lógica que el mundo se haya desarrollado, primero que nada, los 5.600 años se cuentan a partir de desde que Adán recibe el alma. Pero no significa, no son 5.700, según esta opinión, no son 5.773 años de la creación del mundo, sino desde que Adán recibe el alma. Vamos a explicarlo de esa manera. Entonces, eso, los millones de años antes, eso es un tiempo que se creó el mundo, es unas 7 etapas. 7 sefirot, vamos a explicar. El momento que a Adán le entra el alma,
Es como se empieza a contar los 5.753 años. Es una forma de explicarlo. También, a ver, interesante sobre la Cook, por ejemplo, que él habla de la evolución, el tema de la evolución. La evolución, algunos opinan que contradice totalmente la Torah. El Dao opina que no, que es posible que sea cierta. No dice que sí, no dice que no, dice que es posible que sea cierta. Y si es cierta, tiene mucha lógica, pega mucho con la Kabbalah. Dice la gente que no estudia Kabbalah. Entonces es obvio que no va a poder recibir la idea de que hay evolución. Porque aquel que estudia la Torah sin Kabbalah, él entiende la Torah de manera más literal. Y ve que todo se crea de repente los judíos eran de Egipto, de repente los judíos reciben la Torah, de repente todo pasa muy de repente. Y no se nota todo el orden que hubo en el medio, porque la Torah no te cuenta todos los detalles, te cuenta lo que le interesa contarte. No todos los detalles te cuenta la Torah. Entonces todo sale de repente. Por ejemplo, la Torah no te cuenta quién era el rey de, de Israel en la época que Yoshua entró a conquistar, los judíos vivieron ahí. Aparte de David, ¿quién estaba bajo quién era el verdadero el rey, digamos, el rey en el sentido de la época de Yoshua de Israel? ¿Quién era el rey de Israel? La Torah no cuenta. Hoy en día sabemos que era el rey de Egipto. El rey de Egipto era el rey de Israel en esa época. Desde lejos, obviamente, había otros pueblos, pero era el rey. La Torah no te cuenta esas cosas. En el sentido de que la Torah te cuenta lo que es importante para enseñarnos Torah en diferentes cosas específicas. No todos los detalles están encontrados ahí. La evolución es muy lógica para alguien que sí estudia Kabbalah. Para alguien que no, como todos de repente para él en la Torah, porque no es tanto los detalles. Entonces es lógico que no acepte la evolución, pero no quiere estudiar Kabbalah sí, porque la Kabbalah pega mucho con la idea de la evolución. En la Kabbalah sabemos que este mundo es creado y se forma y existe a través de que la luz divina pasa por millones y millones y millones y millones de descensos y transformaciones cada vez en el mundo más material hasta que se forma nuestro mundo. Sabemos que según la Kabbalah todo pasa por un orden específico de descenso, desde un ángel hasta la estrella, hasta un lugar, hasta un pasto, en este pasto, una piedra específica. Todo pasa por mundos anteriores, todo empieza en la Sefirot y pasa por los ángeles del mundo del día y pasa por los ángeles del mundo del Tiraí hasta que se forma este mundo y todo pasa por un proceso evolutivo en cierta manera, tal vez evolutivo para atrás, evolutivo no siempre, pero al fin y al cabo es evolutivo porque ese es el propósito final. Entonces, según la Kabbalah es lógico que todo vaya en un orden específico. Y también este mundo pegue con los mundos superiores. Es lógico que este mundo también pegue con lo como pasa en el mundo superior, es que todo va evolucionando y transformándose de a poco hasta crear este mundo. Si también es lógico que en este mundo mismo ese proceso siga, el mundo mismo va transformándose hasta que nosotros no que ¿ok? Son diferentes formas de verlo, que también se pueden cocinar. O sea, entendido que los 5.600 son de la creación del hombre, y antes pasaron millares de lógica. Y será un que puede ser, puede no ser. Para Doug Ginsburg tiene una opinión muy interesante, es muy divertida también. Después vamos a terminar. Doug Ginsburg dice que la ciencia nos habla del plano de Asia. Nosotros vemos que hay 4 planos, que son 4 mundos esperados, como llamados en la Kabbalah. Es el más bajo que es nuestro plano, el plano de Asia, el plano físico. Está un plano superior, que es el plano de Yetzirah, un plano que es mucho más espiritual, al fin y al cabo cercano al nuestro, pero mucho más espiritual. Después está el plano de Biá, que es un plano que ahí están, es un plano donde ya hay una creación, ya hay un algo, pero todavía está todo tan cerca de la luz divina, tan cerca de Dios, que todavía no existe realmente, no sienten existencia las cosas todavía, porque la luz divina ilumina en ellos tan fuertemente que no se sienten a sí mismos. Como mucha luz, que al fin y al cabo enseguece, al final entendido que está tan cerca de Hashem, que está totalmente anulado dentro de Hashem, no se siente a sí mismo, pero es un mundo, no es Hashem, una creación. Después está el plano de Atzilut, que es el plano de la Sefirot. Ahí es divinidad pura. Ahí todo es divinidad, todo es Hashem, son las Sefirot. Pura divinidad ese plano. Entonces, el Altísimo explica que lo que está traído, que son 13.7 millones de años, son los años que pasaron desde el mundo que empezó todo, hasta hoy en día, desde el plano de Asia. En el plano físico realmente es así. Pero, en el plano de Yetzirah, pasaron 5.773 años. El plano de Yetzirah es un plano muy cercano a nuestro mundo. Pero ahí todo pasa más rápido porque
cuanto más alto, lo expliqué una vez en una clase en la que escribí también hace poco en Facebook, y cuanto más alto, más subiendo en los mundos, todo está más cerca de Dios y más todo es uno, todo es más uno, y hay menos separación. Cuando más lejos de Dios hay más separación, cada cosa es lo que es. Cuando más cerca cada cosa es cada cosa se va uniendo, hasta que todo es solamente uno, solo divinidad. Entonces, lo que en este mundo tarda millones de años, que viene del plano de Tirá, porque como dijimos, este mundo viene de Tirá, y Tirá viene de Briá, Briá viene de Atilú. Entonces todo pasa primero en Atilú, en la Sefirot. En la Sefirot ahí no hay tiempo, todo pasa al mismo tiempo, todo es uno. Después en Briá empieza a existir apenas el tiempo, después en Tirá existe más el tiempo, pero todavía está todo más unido. En el mundo de Asiá, nuestro plano, el tiempo está totalmente separado y por eso el tiempo, cada cosa está en su lugar y está nada más. Pero en un minuto de Tirá están incluidos horas de Asiá, digamos. Por ejemplo, que el Baal Shem Tov está traído que él subía a un plano superior y desde ahí podía ver 15 años adelante. Porque en ese momento donde él estaba en ese plano superior, esos 15 años eran ese mismo momento donde él estaba. Cuando bajaba, él había visto 15 años para adelante, porque en ese momento, entiendo la idea. Como por ejemplo los Jodes, el principio del mes, que incluye todo el mes también. El principio del mes incluye todo el mes. El día del Rosh Jodes, el principio del mes, está incluido todos los detalles de todo el mes. En chiquito. Entonces, en el plano de Asia tardó 13.7 millones de años, pero en el plano de Tira, que es el que está dando la Torá acá, cuando quedaron en la creación del mundo, ahí todo eso tardó 5.800 años más o menos. El mundo de Briá, es un mundo donde está tan cerca de la luz divina que no hay tiempo. No hay tiempo. Entonces el mundo existe todo al mismo instante. Todo en un instante existe Briá. Para entender esto también podemos prestar el ejemplo de la velocidad de la luz. La velocidad normal de la luz, la velocidad nuestra, que es súper lejana a la velocidad de la luz, mucho más lenta a la velocidad de la luz, es el plano de la ciudad. Ahora, cuando uno se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo va más lento. Lo mismo es con la luz divina. Cuando se acerca a la luz divina, el plano de Tirá, el tiempo va mucho más rápido, tarda menos. El tiempo tarda menos, es más rápido. Como cuando te acercas a la luz, el tiempo va más lento. Cuando estás en el plano de Briá, que la luz divina ilumina totalmente en vos, que serían, digamos, estar a la velocidad de la luz. En el momento que estás a la velocidad de la luz, ya ahí no hay tiempo. Ahí no hay tiempo. Cuando vas cerca de la velocidad de la luz, el tiempo pasa rapidísimo. Pero cuando estás a la velocidad de la luz, hay el tiempo, porque en realidad es el tiempo absoluto, es un tiempo final. No hay más tiempo más rápido que eso. No hay más rápido que la luz. Sabemos que no hay más rápido que la luz, porque aquello que va a la velocidad de la luz, incluso puedo volver para atrás, o todo tipo de cosas raras. No hay más tiempo ahí. Eso es el plano de Briá. Está la luz ilumina en él. No hay tiempo, todo es en un instante. El plano de la luz, ahí podemos decir que todo es divinidad. Y ahí, en ese nivel, el mundo como que no existe. Es divinidad pura. Después está el nivel llamado en Calmón, que es un nivel superior, que es un nivel que está unido totalmente a Dios. Y ahí podríamos decir que se puede decir que el mundo siempre existió. Así como Dios decía que el mundo siempre existió, pero como divinidad pura. Es una idea que también Aristóteles la dice, que el mundo siempre, según idea de Aristóteles, que el mundo siempre existió. Nada más que no supo ponerla en su lugar adecuado la idea, como dice Pepe a vos, que no desprecies nada porque todo tiene su lugar. Entonces, incluso la idea de Aristóteles tiene su lugar, pero no en nuestro plano. Aristóteles lo quiso decir que nuestro plano el mundo siempre existió. No, nuestro plano es creado. Siempre existió. Pero en el plano de Adam Calvin podríamos decir que siempre existió porque es totalmente unida por la divinidad. Bueno, espero que haya sido interesante y vamos a seguir este video de YouTube prontamente. Buenas noches.